Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 96. Maito, Iyeki Over Nover Again 7 Capítulo 96. Maito, te mataré una y otra vez. Los ojos de Maito se abrieron de par en par. Sus globos oculares inyectados en sangre casi se salieron de sus órbitas, y el terror en su rostro era completamente evidente. El recipiente de su cuna. ¿Por qué estaba Yuji Itadori aquí? ¿Fue una coincidencia? Imposible, imposible, imposible. No había absolutamente ninguna posibilidad de que esto fuera una coincidencia. ¿Sabía este hombre que vendría aquí y llegó con antelación para esperarlo? Pero ¿y cómo fue eso posible? Había decidido venir al cine por un capricho, así que ¿qué hacía Yuji Itadori allí? No, no. Fue entonces cuando Maito se percató de repente de que, aunque la persona que tenía delante se parecía casi exactamente a la fotografía, tenía cicatrices en la cara que no deberían haber existido. Además, en la fotografía, Yuji Itadori no parecía más que un chico normal y alegre. Pero la mirada que emanaba de los ojos del muchacho sentado frente a él era tan afilada como una cuchilla. Por primera vez, Maito incluso sintió que el miedo crecía en su interior. Mientras Maito seguía aturdido, Yuji Itadori se puso de pie sin prisa. Maito. La voz de Yuji Itadori resonó. Su tono era incomparablemente tranquilo, pero para Maito estaba cargado de una presión aplastante, como si fuera a arrancarle el alma de la carne. ¿Por qué? ¿Cómo sabía esta persona su nombre? Esperar. ¿Acaso Hogo y Anami no habían muerto a sus manos? En ese caso, Hogo y Anami claramente se habían estado preparando para encontrar a Satoru Gojo. ¿Por qué Yuji Itadori había podido aparecer delante de ellos en el camino que sin duda iban a tomar? ¿Podía Yuji Itadori saber lo que sucedería en el futuro? Esa era la única posibilidad. Te dije que quería matarte. Si reencarnas como un nuevo espíritu maldito, te mataré de nuevo. Aunque cambies de nombre y apariencia, te mataré igualmente. No importa cuántas veces haga falta, te mataré. Yuji Itadori habló lentamente. Su voz no fluctuaba lo más mínimo. Estaba incomparablemente tranquilo, como si hablara de algo totalmente insignificante. O mejor dicho, algo que estaba destinado a suceder. Reaccionando por instinto, Maito rápidamente aumentó la distancia entre él y Yuji Itadori. Cada célula de su cuerpo le estaba enviando una señal de alerta. Le advertí que el chico que tenía delante era incomparablemente aterrador. ¿De qué demonios estás hablando? Maito frunció el ceño como una bestia asustada, incluso encorvando el cuerpo instintivamente. Este debería haber sido su primer encuentro con Yuji Itadori, entonces, ¿por qué la otra parte actuó como si lo conociera extremadamente bien? ¿Y cuándo le había dicho algo así? Maito, que normalmente se comportaba con una despreocupación frívola, ahora tenía los ojos llenos de miedo y confusión. Por supuesto que no puedes entenderlo. Tampoco sabes que ya te he matado 2 veces. La mirada de Yuji Itadori se posó en Maito. En el plano físico, ya había matado a Maito una vez. Dentro del pasaje del alma, Yuji Itadori lo había matado por segunda vez. Y ahora, Maito había aparecido una vez más ante Yuji Itadori. Además, esto ocurrió antes de que provocara aún más tragedias. Antes de que él provocara la muerte de Yoshino Junpei. Antes de matar a Nanami Kento. Antes de dejar a Kujisaki Nobara al borde de la muerte. Antes de que hiciera que todo Aoi perdiera una de sus manos. Y antes de transformar a civiles inocentes de todo Shibuya y de muchos otros lugares en criaturas deformes. Una vez transformados, jamás podrían ser restaurados. Yuji Itadori jamás le permitiría a Maito la posibilidad de hacer tales cosas en esta línea temporal. ¿De qué demonios estás hablando? Yuji Itadori ignoró a Maito y simplemente extendió la mano.
Surge de la oscuridad, más oscura que la oscuridad misma. Purifica lo impuro. Mientras hablaba, una niebla negra envolvió instantáneamente los alrededores, cubriendo toda la zona con ella. El actual Yuji Itadori podría desplegar sin esfuerzo una cortina y aislar el espacio circundante para que los civiles comunes no entraran en pánico. Al mismo tiempo, eso no le dejaría a Maito ninguna posibilidad de escapar. Maito intentó huir instintivamente, pero chocó contra la barrera y fue lanzado violentamente de vuelta al suelo. ¿Yuji Itadori conocía las técnicas de barrera? ¿Acaso este tipo no se había tragado los dedos de Sukuna hacía poco? Por otro lado, si realmente se hubiera tragado los dedos hacía poco, no habría forma de que Yuji Itadori hubiera podido derrotar a Hogo Yanami. Nadie podría haber crecido hasta ese punto. Cuando Geto Suguru le contó lo sucedido, Maito supuso que o bien Satoru Gojo había sido el principal responsable o bien Sukuna había tomado el control del cuerpo, lo que había provocado todo lo ocurrido. Pero ahora se dio cuenta de que lo verdaderamente aterrador no era Sukuna ni Satoru Gojo. Era el mismísimo Yuji Itadori. En esta cortina se ha colocado un juramento vinculante. Tú no puedes salir, pero otros sí pueden entrar. Mientras Yuji Itadori hablaba, caminó lentamente hacia Maito. No te acerques más. Mantente alejado. Cada paso de Yuji Itadori era como una daga clavándose en el corazón de Maito, suponiendo que tuviera uno. Pero Maito pronto comenzó a calmarse. No, no, no. ¿Por qué tenía miedo? Contra un humano, él era el que tenía la ventaja. A diferencia de Hogo, Anami y Dagon, Maito nació del miedo que la humanidad siente por sí misma. Su técnica maldita no era como las de los otros tres espíritus malditos, cuyas técnicas infligían daño directamente. Los ataques de Maito iban dirigidos al alma. Por muy duro que fuera el cuerpo de alguien, con solo tocarlo, podía remodelar su alma. Una vez que el alma resultaba dañada, la carne colapsaría con ella. Por esa misma razón, teóricamente hablando, por muy poderoso que fuera un ataque, mientras no pudiera alcanzar el alma de Maito, nunca podría causarle ningún daño sustancial. 2. Aunque su técnica maldita aún se encontraba en fase experimental y todavía no estaba completamente desarrollada, Maito tenía absoluta confianza en sí mismo. Simplemente se había sentido abrumado por la repentina aparición de Yuji Itadori y por saber que había derrotado a Hogo Yanami. En ese caso, mientras Yuji Itadori no fuera un hechicero de Jujutsu del nivel de Satoru Gojo, no podría ser rival para Maito. 2. Mientras fuera humano, un solo toque lo mataría al instante. Yo soy el que tiene la ventaja. No te creas tanto, Yuji Itadori. ¿Por qué no nos divertimos un poco mientras estamos aquí? Necesito realizar experimentos, y no tiene sentido si mi sujeto de prueba es demasiado débil. Maito se puso de pie, y su expresión cambió por completo. El miedo que había mostrado momentos antes se desvaneció sin dejar rastro, reemplazado por una sonrisa desbordante de confianza. ¿Yuji Itadori había venido a darle caza? Por el contrario, Yuji Itadori era el sujeto experimental perfecto. Y si pudiera hacer que Sukuna, que está dentro de él, también le sirviera para sus propósitos, sería maravilloso. Yuji Itadori. Maito intentó gritar histéricamente el nombre de Yuji Itadori. Pero de repente se dio cuenta de que no podía emitir ningún sonido. Le habían cortado la lengua. El cuerpo de Maito tembló violentamente. No había visto a Yuji Itadori moverse en absoluto. ¿Qué acababa de pasar? Demasiado alto. Antes de que pudiera responder a esa pregunta, Maito vio cómo el suelo se elevaba rápidamente hacia él. Perdió el equilibrio por completo y cayó directamente al suelo. ¿Qué pasó? Tumbado boca abajo en el suelo, giró la cabeza y descubrió que el espacio debajo de sus rodillas, donde deberían estar unidas sus piernas, estaba completamente vacío. ¿Cómo fue posible? ¿Qué demonios había pasado? ¿Por qué no había visto nada? La confianza que acababa de surgir en él se desvaneció al instante. Maito no podía comprender lo que había sucedido. Yuji Itadori claramente no había hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué debería hacer? Regeneración. Exacto, solo necesitaba regenerarse. Mientras su alma no estuviera dañada, podía regenerarse infinitamente. Una lesión como esta era completamente insignificante para Maito. En menos de un segundo, se recuperaría por completo.
Entonces podría transformar su cuerpo en el de otro animal y mejorar su rendimiento. Quizás podría encontrar una oportunidad para escapar. No. ¿Por qué no pudo recuperarse? Los ojos de Maito se abrieron de terror, su mandíbula tembló incontrolablemente y produjo un sonido agudo. No pudo reparar su cuerpo en absoluto. Solo entonces se dio cuenta de algo de repente. ¿Yuji Itadori? ¿Podría atacar el alma? No, 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 no. Eso era imposible. Nunca había oído hablar de algo así. Comprender el alma era algo que escapaba al alcance de una persona común. ¿Por qué Yuji Itadori pudo hacerlo? ¿Y cómo podía atacar también el alma? No, 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 no. Algo tenía que estar mal. Este tipo había venido específicamente por él, ¿verdad? ¿Sabía esta persona cuál era su técnica maldita? Maito yacía en el suelo y apoyaba ambas manos contra el piso, intentando incorporarse, pero en el momento en que ejerció fuerza, sus manos fueron cercenadas. No se les cortaron los dedos uno por uno. Ambas manos fueron seccionadas limpiamente a la altura de las muñecas, simultáneamente. Los 10 dedos seguían temblando en el suelo, manteniendo su postura de agarre. Pero ya no pertenecían a Maito. Ga, ga, ga. Los gritos de Maito salían ahogados de su garganta. Le habían cortado la lengua y no podía regenerarla. Experimentó un dolor insoportable. Era la primera vez que Maito sentía dolor. Era la agonía causada por el hecho de que su alma fuera desgarrada. Con su alma destrozada, ni siquiera su regeneración podía ya ser utilizada. Maito, te he estado esperando durante mucho tiempo. Yuji Itadori se acercó a Maito con una voz tan tranquila que te helaba la sangre. Se agachó y miró a Maito directamente a los ojos. Su capucha ocultaba la mitad de su rostro en la sombra, haciendo imposible discernir su expresión. El cuerpo de Maito comenzó a temblar. Por primera vez desde su nacimiento, sintió un terror que le caló hasta los huesos. No era porque su oponente fuera fuerte. Ya se había enfrentado a seres poderosos antes. Jogo era fuerte. Anami era fuerte. Pero Yuji Itadori era completamente diferente, como si fuera un ser de otra dimensión. Era como si esa persona existiera específicamente para darle caza. ¿Por qué? Sin embargo, por mucho que Maito intentara hablar, lo único que salía de su boca eran gritos lastimeros acompañados de chorros de sangre. Yuji Itadori simplemente lo miró sin expresión alguna. Las palabras que una vez pronunció volvieron a brotar de su boca. Lo admito, Maito. Soy tú. Mi antiguo yo siempre intentó negarte. Me negué a aceptar lo que decías, reducido a un torso sin extremidades. Maito solo pudo mirar a Yuji Itadori con terror y desconcierto. ¿De qué demonios estaba hablando esta persona? Hoy era claramente la primera vez que se veían. ¿Qué había dicho supuestamente? El cuerpo destrozado de Maito prácticamente convulsionaba. Sin embargo, la voz de Yuji Itadori permaneció completamente tranquila. Matar a Maito fue uno de los muchos juramentos que se había hecho a sí mismo, o quizás fue un voto vinculante. Cuando mató a Maito por segunda vez en el paso del alma, su corazón apenas se había agitado. No sintió nada diferente a quitar una mota de polvo. Pero ahora las cosas eran diferentes. En el mundo que habitaba en ese momento, todas aquellas personas que alguna vez habían sido importantes para él seguían vivas. Aunque este Yuji Itadori nunca aparecería en sus vidas, él tenía que hacerlo. Este no era su plan. Pero precisamente por eso, pudo cambiar todo lo que había sucedido originalmente. Tras la muerte de Maito, este entraría en el pasaje del alma. Él se quedaría allí esperándolo. Durante ese tiempo, es posible que también lleguen allí personas que Yuji Itadori conocía. Aunque ese idiota había dicho que Maito era extremadamente débil dentro del paso del alma y que no representaba ninguna amenaza para las almas reencarnadas de otros, Yuji Itadori aún tenía la intención de erradicar por completo este factor inestable. Yuji Itadori no le daría a Maito ninguna oportunidad de reencarnar. Tampoco le permitiría a Maito tener el valor de permanecer en el pasaje del alma. Te mataré, cueste lo que cueste. Ya no necesito ningún sentido ni razón. Quizás este acto no adquiera significado hasta siglos después de mi muerte. Creo que simplemente soy un engranaje más en una vasta maquinaria. Antes de oxidarme, exorcizaré a todos los espíritus malditos y eliminaré todo peligro.
Uno de principio a fin, la voz de Yuji Itadori se mantuvo perfectamente tranquila. Sin embargo, esas palabras destrozaron por completo todas las defensas que había en la mente de Maito. Era como un vórtice oculto bajo un mar en calma, esperando para engullirlo entero. Esas palabras fueron el elogio fúnebre que anunciaba su muerte. No, no fue la muerte. Era algo incluso más aterrador que la muerte. La desesperación se apoderó del corazón de Maito. Intentó forcejear desesperadamente, pero sin brazos ni piernas, no había nada que pudiera hacer. Hasta los espíritus malditos pueden sentir dolor, ¿verdad? Yuji Itadori apretó el puño. Una energía negra maldita fluía continuamente alrededor del puño de Yuji Itadori. Se aseguraría de que Maito ya no poseyera ni siquiera el derecho a reencarnarse. Se aseguraría de que Maito ya no tuviera ni siquiera el valor de aparecer en el espacio de las almas. Aunque la posibilidad fuera ínfima, Yuji Itadori no permitiría que Maito profanara las almas de aquellos a quienes apreciaba. Destruiría por completo el alma de Maito. No. No, no, no. Maito intentó suplicar, pero al final, lo único que pudo emitir fue el lastimero grito de una bestia moribunda. Este puñetazo es para Nanami. Este puñetazo es para Yoshino. Este puñetazo es para la madre de Yoshino. Este puñetazo y... Yuji Itadori levantó el puño repetidamente antes de golpearlo contra el suelo. Una y otra vez, cada golpe destrozaba el alma de Maito. Nota del traductor. Me dio pereza volver a publicar capítulos en Webnovel. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 3 comentarios. Votar queda 1 Chapter 97. Kenjaku, IBB no waiting for you. Capítulo 97. Kenjaku, te he estado esperando. 1 Nanami. Yoshino. Nobara Kujisaki. Hacer. Un nombre tras otro salía de la boca de Yuji Itadori mientras golpe tras golpe, capaces de destrozar el alma, se estrellaban contra el rostro de Maito. Maito no tenía ni idea de quiénes eran esas personas. Nunca había oído ninguno de esos nombres. Aún así, Maito no podía emitir ni un solo sonido, ni tenía derecho a defenderse. Lo único que sentía era la agonía de Black Flash golpeando su cuerpo una y otra vez. Cada descarga de poder lo atravesaba, mientras la energía maldita devoraba cada célula como insectos venenosos. No era solo su carne la que se destrozaba golpe tras golpe. Incluso su alma estaba siendo devorada gradualmente. El dolor de tener el alma destrozada era mucho mayor que cualquier agonía física. El miedo, el dolor y la desesperación ya habían llevado a Maito al colapso total, mientras su alma se desmoronaba bajo los repetidos ataques. Gracias a los datos sobre las almas que dejó Yuki Tsukumo, así como a su posterior viaje al pasaje de las almas con Maru, Yuji Itadori supo que, incluso si un alma sufría daños graves, podía reencarnarse siempre y cuando su naturaleza fundamental permaneciera inalterada. Su intención era eliminar incluso la posibilidad de que Maito se reencarnara. Jamás le daría a Maito otra oportunidad de cometer una maldad. Antes de que Maito se derrumbara por completo, había algo que simplemente no podía comprender. ¿Por qué había aparecido Yuji Itadori aquí? ¿Por qué Yuji Itadori podría atacar el alma? ¿Por qué Yuji Itadori sentía un odio tan inmenso hacia él? ¿Y por qué Yuji Itadori era tan fuerte? Uno, sin embargo, nunca encontraría las respuestas a esas preguntas porque hacía mucho tiempo que había dejado de pensar. Mientras el alma de Maito se desintegraba por completo bajo los puños de Yuji Itadori, su cuerpo físico también comenzó a desmoronarse poco a poco. Pronto, el cuerpo de Maito se convirtió en un charco de lodo antes de transformarse gradualmente en polvo. Yuji Itadori se puso de pie, miró el cráter ahora vacío que tenía delante y exhaló un largo suspiro. Maito había sido completamente borrado de este mundo. Con esto, ya no podía seguir creando tragedias en este mundo. Yuji. Beatriz se acercó a Yuji Itadori y extendió su manita regordeta, tocándole suavemente la suya. Aunque la expresión de Yuji Itadori permaneció inalterable de principio a fin, ella pudo percibir que las emociones que había reprimido en su corazón durante tanto tiempo finalmente se habían liberado. Beatriz sabía que esta era la línea temporal del pasado de Yuji Itadori.
Dado que él había elegido deliberadamente regresar aquí, significaba que había algo que quería cambiar. Algo debió haber ocurrido en el pasado de Yuji Itadori, algo que jamás podría olvidar. Beatrice no tomó la iniciativa de preguntar. Simplemente quería permanecer al lado de Yuji Itadori y ayudarlo a sobrellevar sus emociones, aunque fuera un poco. Supongo que esa persona era un hombre muy malo. Yuji Itadori asintió, luego sonrió rápidamente y asintió a Beatrice. Lo siento, Betty. Te hice preocupar. Supongo que Betty no estaba preocupada en absoluto. Betty sabe muy bien que la persona que ella eligió es súper fuerte. Dijo Beatrice con un puchero. Además. Lo que usaste antes era magia similar a una barrera, ¿no? Ah, supongo que aquí las llaman técnicas malditas. Así es. Se llama cortina. Su principal función es evitar que las batallas contra espíritus malditos causen pánico entre la gente común. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente en este mundo desconoce la existencia de los hechiceros de Jujutsu, y mucho menos el Jujutsu en sí. Supongo que no me extraña que no dejaras que Betty usara la magia sin cuidado. Pero la próxima vez que uses una cortina, Betty también puede ayudarte. La magia Yin de Betty puede lograr lo mismo. Te lo dejo a ti la próxima vez, Betty. Beatriz asintió enérgicamente, haciendo que sus trenzas se balancearan al compás de sus movimientos. ¿Hay algo más que debamos hacer ahora, supongo? Aún queda una persona con la que hay que lidiar. Yuji Itadori entrecerró ligeramente los ojos y miró hacia la entrada del cine. Su cortina impedía que Maito se marchara, pero como parte de su voto vinculante, otros seres que poseyeran energía maldita podían entrar, ya fueran hechiceros de Jujutsu o espíritus malditos. Además, esta cortina no ocultaba la presencia de energía maldita. En otras palabras, los hechiceros de Jujutsu cercanos podían sentir la energía maldita de Maito y Yuji Itadori. Esto no era simplemente un juramento vinculante. También era un cebo. Yuji Itadori sabía que Maito era una persona de importancia incomparable para alguien más. Tras percibir que la energía maldita de Maito se debilitaba gradualmente, esa persona sin duda vendría aquí. Kenjaku. Si Kenjaku quería iniciar el juego de la purga, entonces necesitaba absolutamente la técnica maldita de Maito, la transfiguración ociosa. Sin la transfiguración ociosa, ninguno de los planes de Kenjaku podría llevarse a cabo. Por lo tanto, Yuji Itadori estaba seguro de que Kenjaku vendría una vez que la energía maldita de Maito comenzara a desaparecer. Pronto, Yuji Itadori sintió que alguien pasaba a través de la cortina. Giró la cabeza y se encontró con un par de ojos que no había visto en mucho tiempo. 5 Como era de esperar, Kenjaku había llegado. Maito utilizaba las alcantarillas cercanas como base, mientras que Kenjaku operaba constantemente en las inmediaciones de Maito. En apariencia, mantenían una relación de cooperación. En realidad, Kenjaku pretendía vigilar cada movimiento de Maito y de los demás espíritus malditos para utilizarlos en beneficio propio. Si bien las muertes de Hogo y Anami supusieron una pérdida considerable para Kenjaku, la suma de ambas no era ni de lejos tan importante como la de Maito por sí solo. Recientemente, Kenjaku también se había visto desesperado por una serie de acontecimientos. Tras la muerte de Hogo y Anami, Kenjaku había estado intentando investigar a Yuji Itadori. No podía comprender cómo la fuerza de Yuji Itadori había crecido tanto. No hacía mucho que se había tragado el dedo de Sukuna. ¿Cómo era posible que poseyera un poder tan tremendo? Aunque Sukuna hubiera tomado el control de su cuerpo, la cantidad de dedos que Yuji Itadori tenía en ese momento no podría haberle otorgado una fuerza tan inmensa. Inicialmente, Kenjaku había planeado utilizar a los espías que había infiltrado en el cuartel general de Jujutsu para investigar el asunto. Sin embargo, Kenjaku descubrió que todos los títeres que había colocado habían muerto. No solo eso, sino que toda la sede central de Jujutsu había sido objeto de una purga. Solo Satoru Gojo podría lograr algo de esta magnitud. Pero y esto era completamente diferente a la forma habitual de hacer las cosas de Satoru Gojo. Aunque Satoru Gojo realmente tenía una mala relación con el cuartel general de Jujutsu, nunca habría hecho algo así antes. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió para que Satoru Gojo eligiera ese curso de acción? Además, debido a que había perdido 2 espíritus malditos de grado especial, Kenjaku necesitaba reunir más poder de combate, por lo que intentó contactar en secreto con usuarios de maldiciones.
Sin embargo, Kenjaku jamás imaginó que, durante este periodo, los usuarios de maldiciones a los que consideraba potenciales reclutas serían eliminados sucesivamente por la escuela de Jujutsu. Sin darse cuenta, todos los planes de Kenjaku se habían desmoronado. Sencillamente no podía comprender lo que estaba sucediendo. Era como si alguien hubiera descubierto todos sus planes de antemano. ¿Qué demonios estaba pasando? Kenjaku no podía entenderlo en absoluto. El plan que había preparado durante 1000 años debería haber sido impecable. Era imposible que alguien lo supiera. Si quería ampliar su fuerza de combate, tendría que encontrar una oportunidad para recuperar el útero maldito. Pinturas de la muerte de la escuela de Jujutsu y usar la técnica maldita de Maito para darles encarnación. Justo cuando Kenjaku estaba luchando por determinar su próximo curso de acción, de repente sintió que la energía maldita de Maito se debilitaba rápidamente cerca del cine. Al darse cuenta de que Maito probablemente había sido atacado por un hechicero de Jujutsu, no tuvo más remedio que recuperar la técnica maldita de Maito a toda costa. Utilizaría su cuerpo actual, el de Geto Suguru, para absorber la técnica maldita de Maito. Cada vez que Kenjaku cambiaba de cuerpo, también podía heredar la técnica innata del propietario original. Y la manipulación de espíritus malditos de Geto Suguru le permitió subyugar a los espíritus malditos y usarlos para sí mismo. Esa fue también la razón por la que Kenjaku había estado dispuesto a cooperar con los 4 grandes espíritus malditos. Ahora Kenjaku tenía que absorber la transfiguración inactiva de Maito antes de que Maito fuera exorcizado. Se percató de que el efecto de la cortina solo afectaba a Maito, por lo que creyó que, incluso si ocurría algo inesperado después de entrar, aún podría protegerse. Sin embargo, en el momento en que Kenjaku vio la apariencia de la persona que estaba frente a él, sus ojos, que antes estaban entrecerrados, se abrieron de repente. Yuji Itadori. Solo entonces Kenjaku se dio cuenta de que la energía maldita de Maito había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. ¿Había sido Maito exorcizado? ¿Por qué estaba Yuji Itadori aquí? Geto Suguru, no, debería llamarte Kenjaku, ¿verdad? Llevo mucho tiempo esperándote. Yuji Itadori miró a Kenjaku y pronunció lentamente su nombre. ¿De qué estás hablando? Al oír esas palabras, en el corazón de Kenjaku solo quedó asombro. En el mundo actual, nadie debería haber conocido su verdadera identidad. Incluso los 4 grandes espíritus malditos creían que él era Geto Suguru. Excepto Sukuna. ¿Era Yuji Itadori, que estaba antes que él, en realidad Sukuna? Kenjaku rechazó inmediatamente esa posibilidad. No había ni el más mínimo rastro de la presencia de Sukuna en él. El Yuji Itadori que tenía delante no era, sin duda, el que él conocía. Las cicatrices en su rostro y su mirada profunda, que desembocaba mucho más de su edad, lo demostraban. Además, Kenjaku había presenciado personalmente el último combate de Yuji Itadori. Es probable que ese nivel de fuerza no fuera inferior al de Satoru Gojo. Quizás incluso superó a Satoru Gojo. Era imposible que existiera un hechicero de Jujutsu como este en este mundo. Kenjaku había vivido 1000 años. Si alguien tan poderoso realmente existía, era imposible que no lo supiera. ¿Quién demonios eres tú? Kenjaku apretó los dientes y miró fijamente a Yuji Itadori. Soy Yuji Itadori. Yuji Itadori pronunció su nombre lentamente. Fuiste creado para servir como recipiente de Sukuna. ¿Uno ya lo sabes? La comisura de los labios de Kenjaku se contrajo ligeramente. El Yuji Itadori que tenía delante ya conocía su propia identidad. ¿Pero por qué también lo sabía todo sobre Kenjaku? ¿Se trataba de una técnica maldita para leer la mente? ¿O de algo más? No, 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 no. No existía tal técnica maldita. Incluso si existiera, jamás podría pertenecer a Yuji Itadori. Yuji Itadori existía únicamente como recipiente. No debería poseer ninguna otra técnica maldita. ¿Podría la preparatoria Jujutsu poseer información que ni siquiera él conocía? Una avalancha de preguntas inundó la mente de Kenjaku. Por primera vez en sus 1000 años de existencia, se enfrentó a interrogantes para los que era completamente incapaz de encontrar respuesta. Sin embargo, Yuji Itadori ignoró las palabras de Kenjaku y simplemente continuó hablando. Soy el nieto del abuelo, y también soy el hermano menor del vientre maldito. Pinturas de la muerte. ¿Cómo es que siquiera sabes del vientre maldito? Pinturas de la muerte.
La voz de Kenjaku ya había comenzado a temblar. Se dio cuenta de que ya no tenía ningún secreto. Este tipo era peligroso. Esta cortina no debería poder restringir mis movimientos. Esperar. Esto no era una cortina. Kenjaku se dio cuenta de repente de que la barrera que tenía detrás, que parecía una cortina, no era Jujutsu en absoluto, sino algo completamente diferente. Algo con lo que Kenjaku nunca se había topado antes. Era la magia Yin de Beatriz. En el instante en que Kenjaku entró con confianza, Beatrice ya había lanzado su magia en secreto, aislando este lugar del mundo exterior. Kenjaku había considerado innumerables posibilidades y solo entró porque creía que podía manejarlas todas. Sin embargo, jamás imaginó que lo que le esperaba era una existencia que superaba todo lo que había visto o escuchado a lo largo de los últimos 1000 años. Un poder de otro mundo. La energía maldita de Naito pudo filtrarse a través de la cortina porque querían atraerme aquí deliberadamente. Kenjaku finalmente se dio cuenta de que todo había sido una trampa tendida por Yuji Itadori. ¿De verdad este tipo era capaz de llegar tan lejos? ¿Cómo fue posible? Por lo que parece, luchar era su única opción restante. ¿Debería invocar primero a un espíritu maldito para poner a prueba a su oponente? Semejante prueba no tendría sentido. Solo atacando con todas sus fuerzas desde el principio tendría alguna posibilidad. En ese instante, Kenjaku completó sus preparativos para la batalla. Para alguien tan calculador como él, hacer esto era lo mismo que revelar su as bajo la manga por adelantado. Era extremadamente arriesgado. Sin embargo, Kenjaku sabía que ahora esa era su única opción. Todos los caminos ya estaban sellados, y todo lo que estaba sucediendo ahora se había desviado por completo del guión que él había ideado. Tenía que tomar la iniciativa antes de que su oponente pudiera actuar. Expansión del dominio. Profusión uterina. Detrás de Kenjaku, una estatua gigantesca compuesta de incontables masas de carne y úteros malditos surgió de la nada. Este dominio estaba imbuido de una técnica maldita capaz de manipular la gravedad, lo que le permitía aplastar el cuerpo de otra persona con facilidad. Además, Profusión útera era un dominio de barrera abierta, sin límites. Podía envolver el dominio de otra persona y aplastarlo. Siempre y cuando pudiera activar su dominio primero. Grieta. Kenjaku se quedó paralizado un instante al oír un ruido estridente a sus espaldas. Como si se diera cuenta de algo, giró la cabeza hacia la estatua de carne que tenía detrás. Innumerables líneas fueron apareciendo gradualmente en su superficie, volviéndose cada vez más nítidas. En el instante siguiente, la retorcida creación construida con carne y úteros malditos fue cortada en pedazos y reducida a polvo. Kenjaku contempló la escena con incredulidad, incapaz de comprender por un momento lo que había sucedido. ¿Su dominio no se había activado? ¿Cómo fue posible? ¿Qué había hecho Yuji Itadori? ¿Era la técnica maldita de Sukuna? No, incluso si lo fuera, sería imposible que lograra algo así. A ojos de Kenjaku, Yuji Itadori no se había movido ni una sola vez de principio a fin. Justo cuando Kenjaku se disponía a hacer otra cosa, descubrió que no podía mover ni los brazos ni las piernas. Era como si unas manos invisibles lo hubieran apresado. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 2 comentarios. Votar queda 1 Chapter 98. A 1000 Years of Preparation, Ruined in an Instant. Capítulo 98. 1000 años de preparación, arruinados en un instante. ¿Qué hiciste? Kenjaku no podía entender lo que estaba pasando. ¿Era la técnica maldita de Sukuna? No. La técnica maldita de Sukuna debería ser cortes. Lo que lo ataba ahora no podía ser, bajo ningún concepto, algún tipo de corte. Más bien, había sido agarrado por algún tipo de miembro que no podía ser captado a simple vista. Parece que no puedes verlo. Yuji Itadori dijo con calma. Kenjaku no podía ver que varios brazos imperceptibles a simple vista se extendían desde detrás de Yuji Itadori. Mano invisible. Durante este tiempo, Yuji Itadori también se había estado moderando progresivamente.
Solo haciéndose más fuerte podría hacer más. Para ayudar a más personas que necesitaban ayuda. Sobre todo después de que consiguiera el grupo de chat y pudiera viajar a otros mundos. Así pues, Yuji Itadori utilizó los puntos que había ganado en sus registros anteriores para comprar primero la llave del poder, desbloqueando el bloqueo de poder del mundo de Natsuki Subaru y fusionando el factor pereza con su propia alma. El poder de diferentes mundos se ajustaba y adaptaba según el sistema de poder nativo del usuario, por lo que Yuji Itadori pudo dominar rápidamente el uso de este poder. Tal como una vez se tragó el otro útero maldito. Pinturas de la muerte para aprender manipulación de sangre. Y la mano invisible que Yuji Itadori liberó no era como la de Betelgeuse, que se usaba simplemente como extremidades ordinarias para atacar. La mano invisible de Yuji Itadori también podría servir como recipiente para el flujo de energía maldita. En otras palabras, la mano invisible también podría usar energía maldita. Justo cuando Kenjaku estaba confundido, sintió un dolor intenso que provenía de su pecho. La mano invisible ya se había estrellado contra su pecho. Y venía acompañada de una energía maldita tan venenosa como el veneno. ¡Ah! Kenjaku dejó escapar un grito desgarrador. El encantamiento que le acababan de aplicar desapareció casi al instante, pero eso también provocó que saliera disparado como una bala de cañón por aquella fuerza aterradora. Se estrelló contra la pared que tenía al lado, creando un enorme cráter con un estruendo ensordecedor, y su cuerpo quedó casi incrustado en él. El tremendo impacto y el desorden de su energía maldita dejaron la consciencia de Kenjaku casi nublada. Solo cuando un dolor desgarrador en el pecho lo invadió, Kenjaku recuperó gradualmente la compostura. ¿Qué pasó? ¿Esta sensación era Black Flash? Pero era evidente que Black Flash solo podía liberarse con los puños, y desde el principio hasta el final, Yuji Itadori se había mantenido a varios metros de distancia. Ni siquiera había levantado la mano. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Los 1000 años de conocimiento de Kenjaku no tuvieron ningún efecto en ese momento. Todo lo que había sucedido superaba por completo su comprensión. Yuji Itadori entrecerró ligeramente los ojos y miró a Kenjaku. Anteriormente, había podido ver claramente la mano invisible utilizada por Betelgeuse. En aquel momento, pensó que podría deberse a que era un hechicero de Jujutsu, y por eso podía verla con tanta claridad. Solo aquellos con energía maldita podían ver espíritus malditos y sentir la existencia de energía maldita. Y tras heredar el factor pereza, Yuji Itadori también lo puso a prueba. Panda Senpai no pudo ver su autoridad. Quizás se debía a que el factor brujo ya se había fusionado con su alma y se había ajustado a su mundo natal. En ese momento, Kenjaku intentó desesperadamente forcejear aunque fuera un poco, pero descubrió que era impotente. El interior de su cuerpo ya había quedado hecho jirones por aquel único ataque. Además, el ataque de Yuji Itadori incluso había impedido que su técnica de maldición inversa funcionara con normalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mucho que Kenjaku lo intentara, simplemente no podía entender por qué las cosas habían llegado a ese punto. Evidentemente, hace tan solo unos meses, todo había estado progresando sin contratiempos según su plan. En este breve lapso de tiempo, todo lo que había planeado meticulosamente quedó destruido de un solo golpe. Mientras Kenjaku estaba confundido, Yuji Itadori ya se había acercado a él. Extendió la mano, la colocó sobre el cuerpo de Kenjaku y utilizó la técnica de maldición inversa para comenzar a curar el cuerpo del otro. Esto sorprendió incluso a Kenjaku, pero rápidamente pensó en una cierta posibilidad. Quizás Yuji Itadori estaba mostrando misericordia precisamente porque conocía la verdadera relación entre ellos. Al fin y al cabo, se mire como se mire, fue gracias a él que Yuji Itadori había nacido con éxito en este mundo. Esto podría utilizarse. Justo cuando Kenjaku estaba pensando qué tipo de palabras debería usar a continuación, Yuji Itadori habló. Sé lo que estás pensando. Y eres imposible de cambiar. Harás cualquier cosa para lograr tus objetivos. Incluso si sacrificas innumerables vidas, no te importará lo más mínimo. Yuji Itadori también sabía lo que Kenjaku había hecho. Su vileza no era menor que la de Maito y Sukuna. Había tratado a Choso y a los demás como abandonados y los había utilizado. Uno había matado a Yuki Tsukumo. La hermana mayor de Fushiguro Megumi, Fushiguro Tsumiki, también había sido asesinada indirectamente por él.
Él, por sí solo, planeó el incidente de Shibuya y el juego de la purga, provocando la muerte violenta de decenas de miles de personas. Todo esto fue obra de Kenjaku. Cada tragedia que Yuji Itadori había experimentado provenía de la persona que tenía delante. A ojos de Kenjaku, Yuji Itadori no era más que un experimento que tuvo más éxito que el proyecto El útero maldito. Pinturas de la muerte. Eso fue todo. Es solo porque este cuerpo pertenece al amigo de Gojo Sensei. No puedo permitir que lo profanes. Yuji Itadori alzó la cabeza y su mirada se encontró con la de Kenjaku. En ese instante, el cuerpo de Kenjaku tembló ligeramente. La mirada de Yuji Itadori era como una cuchilla afilada e invisible, a punto de despellejar el cuerpo de Kenjaku capa por capa. En un instante, Kenjaku, el cuerpo que originalmente había pertenecido a Geto Suguru, fue restaurado por completo. Pero el corazón de Kenjaku ya estaba completamente ahogado por el miedo. Solo en ese momento el corazón de Kenjaku se dio cuenta de repente de una posibilidad. Este Yuji Itadori no era el que él conocía. Él, venía del futuro. Solo esto podría explicarlo todo. Por eso poseía un poder que iba mucho más allá del sentido común. Por eso todos sus planes habían fracasado. Todo fue gracias a Yuji Itadori. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo hizo exactamente? Tú, podría ser que seas. Sin embargo, Kenjaku aún no había podido emitir ningún sonido. Solo podía oír la voz de Yuji Itadori resonando junto a su oído. Esa fue también la última voz que Kenjaku escucharía jamás. Su cuerpo no sufrió ningún daño. Pero el cerebro y el alma de Kenjaku habían sido destrozados continuamente, hasta quedar reducidos a cenizas. El viejo zorro que había tramado durante 1000 años encontró el final de su vida ante un Yuji Itadori que superaba su comprensión. Jamás se habría imaginado que sus 1000 años de preparación tendrían semejante resultado. Y para Yuji Itadori, después de que Maito y Kenjaku fueran eliminados, ya no deberían ocurrir más tragedias en este mundo. Yuji Itadori ayudó con cuidado a bajar a Kenjaku, el cadáver de Geto Suguru. Disculpa la espera, Beatrice. Deberíamos ir a terminar la limpieza. Poco después. En un cementerio que casi nadie conocía. Yuji Itadori y Beatrice trajeron aquí los restos de Geto Suguru. Frente a él, solo había una lápida con el nombre de Geto Suguru grabado en ella. A ojos de la Academia Jujutsu, del mundo del Jujutsu y de la mayoría de la gente, Geto Suguru era una presencia extremadamente peligrosa. En una ocasión, había desencadenado el desfile nocturno de los 100 demonios y casi había provocado una tragedia irreversible. A alguien así era imposible llorarlo. Pero para Satoru Gojo, Geto Suguru no era más que un querido amigo que se había desviado del buen camino. Así pues, Satoru Gojo acabó enterrando en secreto el cuerpo de Geto Suguru y ocasionalmente acudía a presentar sus respetos. Solo en momentos como este Satoru Gojo podía expresar algunas de las palabras que guardaba en su corazón a su querido amigo, que ya no estaba en este mundo. Como era el más fuerte, se sentía solo. Yuji Itadori también lo entendió ahora. Tras la batalla de Shinjuku, Yuji Itadori revisó las pertenencias que Satoru Gojo había dejado atrás, y solo entonces se enteró de la existencia de este lugar. Acomodó el cuerpo de Geto Suguru como correspondía y también colocó una corona de flores, ofreciendo una breve oración, como si nada hubiera sucedido. Yuji, ¿es alguien muy importante para ti? Beatrice no había dicho palabra en todo ese tiempo. Solo después de que Yuji Itadori terminó todo, preguntó seriamente. Ella ya sabía que el cuerpo de Geto Suguru había sido ocupado por otra persona. Estrictamente hablando, nunca lo conocí. Yuji Itadori negó con la cabeza. Cuando Geto Suguru murió, ni siquiera sabía que era el Jujutsu. Pero era un gran amigo de mi sensei, así que supongo que eso también lo convierte en una persona muy importante. Ya veo. Si es alguien importante para ti, entonces también lo es para Beatriz. Beatrice también imitó los movimientos de Yuji Itadori y rindió homenaje a la tumba de Geto Suguru. En ese momento, Yuji Itadori pareció presentir algo. Inclinó ligeramente la cabeza y miró hacia un lado. Beatrice, por favor, espérame aquí un momento. Beatriz no preguntó por qué. Simplemente asintió. Yuji Itadori salió del cementerio, donde Satoru Gojo estaba apoyado contra una pared. Sensei, usted ya lo sabe.
Yuji Itadori saludó a Satoru Gojo y luego dijo esto. Después de todo, Sensei tampoco es tonto. Usted deliberadamente no mencionó nada sobre el cerebro detrás de todo esto, así que supuse que podría tener algo que ver conmigo. Tras investigar un poco, descubrí que el cuerpo de su gurú ya no estaba. Aunque Satoru Gojo llevaba los ojos vendados, su rostro mostraba una expresión de gran relajación. Pero parece que ya lo has resuelto todo, Yuji. Además, encontré a ese espíritu maldito con forma de pulpo y también me encargué de él. Gracias por las molestias, Sensei. Probablemente esos incidentes no volverán a ocurrir. Yuji Itadori exhaló un largo suspiro como si se hubiera quitado un gran peso de encima, y luego miró hacia el cielo lejano. Hoy hizo muy buen tiempo, con cielos azules y nubes blancas. Hacía mucho tiempo que no las observaba con detenimiento. Una vez purificados los 4 espíritus malditos principales, asesinado Kenjaku y arrestados gradualmente los usuarios de maldiciones, las tragedias que habían ocurrido en el pasado ya no se repetirían. Yoshino Junpei sería capaz de sobrevivir. El incidente de Shibuya no ocurriría y el juego de la eliminación sería el mismo. Las personas que deberían haber muerto habían visto sus finales reescritos. Ya no sé qué pasará en el futuro. Yuji Itadori negó con la cabeza. La línea temporal de este mundo ya había sufrido un cambio drástico, y Yuji Itadori ya no podía determinar qué sucedería en el futuro. Pero con Satoru Gojo y los demás aquí, probablemente no habría ningún problema. Lo siento mucho, Gojo-sensei. Solo pude hacer esto. Yuji Itadori bajó la cabeza y miró sus propias manos. Ojalá pudiera regresar a un pasado aún más remoto. Quizás aún podría cambiar la tragedia entre Satoru Gojo y Geto Suguru. Quizás Gojo-sensei no se sentiría solo, y Geto Suguru no seguiría ese camino. Si pudiera. ¿Qué estás diciendo, Yuji? En ese momento, Satoru Gojo sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Yuji Itadori, tal como había sido su vida cotidiana en la preparatoria Jujutsu. Ya has hecho más que suficiente, Yuji. Este ya es el mejor resultado. Satoru Gojo sabía muy bien que, tras la llegada de Yuji Itadori a este mundo, las cosas sin duda habían mejorado. El mundo del Jujutsu se había renovado por completo. Si bien aún se necesitaba tiempo para demostrarlo, un cambio siempre era mejor que aferrarse obstinadamente a las viejas costumbres. Al final, quien se benefició de ti fue el sensei. Pensar que le enseñé a un alumno como tú también me hace muy feliz. Pero hay algo más que me hace muy feliz a mí también. ¿Qué? Yuji, ahora te pareces un poco más a cuando eras estudiante. Satoru Gojo miró a Yuji Itadori. Aunque su expresión actual seguía siendo mayormente tranquila, al menos había algo de luz en sus ojos. Satoru Gojo ladeó ligeramente la cabeza y miró hacia Beatrice, que se encontraba a lo lejos. Los 6 ojos podían decirle que la otra parte no era una persona común y corriente. Ella era una existencia similar a un espíritu, o mejor dicho, era un verdadero espíritu, una existencia que escapaba a la comprensión de Satoru Gojo. Ella era un ser que no pertenecía a este mundo. Ya fuera el grupo de Chato Yuji Itadori del futuro, 68 años después, todo aquello era algo que Satoru Gojo no podía comprender. Pero no había necesidad de entenderlo. Como mínimo, Yuji Itadori estaba avanzando en una mejor dirección, la dirección hacia la que debería haber evolucionado. Panda Senpai dijo algo parecido hace poco también. ¿Eh? ¿Panda todavía puede moverse con normalidad en este momento? Satoru Gojo mostró una expresión algo sorprendida. ¿Por qué me resulta un poco extraño cuando Sensei lo dice? Pero Panda Senpai aún puede moverse libremente por ahora. Aunque su cuerpo se ha reducido, he obtenido información sobre las almas. Si bien no puedo alcanzar el nivel del director Yaga, aún puedo reponerlo con un poco de energía maldita. Las comisuras de los labios de Yuji Itadori se curvaron ligeramente, como si ni siquiera él mismo se hubiera dado cuenta. Ahora Panda Senpai come comida para llevar y juega videojuegos en casa todos los días. Ese tipo no debería necesitar comer, ¿verdad? Además, Gojo-sensei, aunque en principio no debería hablar demasiado sobre el futuro, el deseo de Geto-senpai finalmente se cumplió. Yuji Itadori continuó. Geto Suguru había querido crear un mundo sin espíritus malditos, pero había elegido un método aún más extremo. Y este deseo era algo que Yuji Itadori había logrado cumplir con éxito.
Hoy lo damos todo, capítulo extra. Pidiendo votos. Comentario 3 comentarios. Votar queda uno. Chapter 99. That's right, in from the future. Capítulo 99. Así es, vengo del futuro. ¿Quién es ese niño? La mirada de Satoru Gojo se posó una vez más en el rostro de Beatrice mientras preguntaba con curiosidad. Es una compañera muy importante para mí, de otro mundo. Yuji Itadori respondió con seriedad. Eso es genial, Yuji. Satoru Gojo le dio otra palmada en el hombro a Yuji Itadori. Pero aún hay algo importante que no has olvidado, ¿verdad? Mientras hablaba, una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Satoru Gojo, e incluso extendió la mano como si pidiera algo. Por supuesto que no, Gojo-sensei. Originalmente planeaba buscarlo más tarde, pero ya que nos hemos encontrado, bien podría dárselos. Yuji Itadori sacó inmediatamente varias cajas de su mochila espacial y se las entregó a Satoru Gojo. Contenían alimentos especiales que había traído del mundo de Sato Kazuma y de su propio mundo futuro. Satoru Gojo le había comentado previamente a Yuji Itadori que quería probar postres de otros mundos, así que Yuji Itadori le había preparado algunos con antelación. Satoru Gojo no se anduvo con rodeos. Abrió una caja, sacó un trocito y se lo llevó a la boca. Una expresión de profunda satisfacción apareció al instante en su rostro. Sabe realmente bien, Yuji, ¿cómo es que trajiste estas cosas aquí? Satoru Gojo sentía cierta curiosidad por saber cómo Yuji Itadori había logrado traer objetos de un isekai hasta él. El grupo de chat tiene una función de inventario grupal. Los objetos de un isekai se pueden almacenar temporalmente en él y luego sacarlos al llegar a otro mundo. Yuji Itadori lo explicó. Ya veo. Entonces, ¿este llamado inventario de grupo tiene un límite de capacidad o algo así? Aún no estoy segura. Normalmente solo guardo bocadillos y bebidas dentro, porque un amigo de otro mundo los necesitó antes. Yuji Itadori recordó a Sato Kazuma. Cuando Kazuma llegó por primera vez al Isekai, tenía dificultades incluso para cubrir sus necesidades básicas y solo podía trabajar en la construcción todos los días para ganarse la vida. Sin embargo, parece haber un límite en el tamaño de los objetos. Cualquier cosa demasiado grande no se puede guardar en el inventario del grupo. Lo más grande que he logrado meter hasta ahora debería ser una consola de videojuegos. Yuji Itadori intentó guardar objetos más grandes, pero el chat grupal rápidamente mostró el mensaje. El objeto es demasiado grande para almacenar. ¿Una máquina de juegos? Lo primero que pensó Satoru Gojo fue en algún tipo de consola portátil pequeña. Sí, una de esas máquinas de pachinko de tamaño normal que se ven en las salas de juegos. Yuji Itadori se encogió de hombros. Satoru Gojo se frotó suavemente la barbilla con una mano mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. Yuji Itadori había guardado específicamente una máquina recreativa dentro del inventario del grupo. En este mundo, Satoru Gojo no conocía a Yuji Itadori desde hacía mucho tiempo, por lo que desconocía cuáles eran las verdaderas aficiones de Yuji Itadori. Así que le gustaba jugar al pachinko. Al pensar en eso, otra idea extraña pareció surgir en la mente de Satoru Gojo, y una sonrisa astuta apareció en su rostro. Ya veo, ya veo. Sensei, ¿por qué parece que está a punto de hacer algo malo? No te preocupes. Tu sensei es un adulto extremadamente confiable. Satoru Gojo dijo con una sonrisa. Instalar algunas máquinas recreativas dentro del Instituto Jujutsu parecía una muy buena idea. Yaga Masamichi sin duda se enfurecería al verlos, pero ya estaba abrumado con otros asuntos relacionados con el mundo del Jujutsu todos los días, así que ciertamente no tendría tiempo para ocuparse de ello. Si le gustan, le traeré más la próxima vez, sensei. Claro, claro. Yuji Itadori asintió a Satoru Gojo. Ya se estaba haciendo tarde, así que era hora de prepararse para marcharse. Debería dejar a Satoru Gojo y Geto Suguru a solas un tiempo. Betty. Yuji Itadori llamó a Beatrice por su nombre. Ella corrió ágilmente a su lado y le tomó la mano. Permítanme presentarles formalmente. Ella es Betty, y esta es... Mi nombre es Satoru Gojo. Satoru Gojo la saludó. Sin embargo, aún conservaba un aire frívolo. Al ver que Beatrice parecía una niña pequeña, añadió rápidamente un efecto de sonido. Tada.
Beatrice miró a Satoru Gojo y frunció el ceño antes de alzar la cabeza para mirar a Yuji Itadori. Yuji, supongo que es un idiota inmaduro. Creo que acabo de oír algo romperse. De reojo, Yuji Itadori miró a Satoru Gojo, que estaba a su lado. Parecía haberse petrificado, señalándose a sí mismo con el dedo índice derecho, con una expresión que decía: «Se refiere a mí». Jamás se habría imaginado que un día una niña que apenas aparentaba tener 10 años lo llamaría inmaduro. Entonces nos iremos nosotros primero, Gojo-sensei. Nos vemos. Satoru Gojo los saludó con la mano y observó cómo sus figuras se alejaban gradualmente en la distancia. Incluso después de que desaparecieron de su vista, la sonrisa permaneció en su rostro. Realmente has trabajado duro, Yuji. Se dio la vuelta y se acercó a la tumba de Geto Suguru. Parece que lo que nosotros dos no pudimos lograr, lo consiguió nuestro compañero más joven, Suguru. Es más capaz de lo que imaginábamos, y además ha superado muchas más dificultades. Satoru Gojo alzó la cabeza para mirar al cielo de nuevo mientras un pensamiento surgía en su mente. Quizás también debería hacer algo por Yuji Itadori. Sacó su teléfono y llamó al joven Itadori. Tras resolverlo todo, Yuji Itadori compró nuevas entradas de cine y fue a ver una película con Yoshino Junpei. Después de la película, él y Beatrice fueron a casa de Yoshino Junpei y comieron la comida preparada por la madre de Yoshino. Charlaron y rieron alrededor de la mesa del comedor, tal como lo habían hecho 68 años atrás. Sin Maito y Kenjaku, Yoshino Junpei y su familia seguramente podrían vivir en paz. Ven a comer con nosotros más a menudo cuando tengas tiempo. Ya era muy tarde. Yuji Itadori rechazó la invitación de Yoshino Junpei para pasar la noche y se preparó para marcharse con Beatrice. Yoshino Junpei también salió de la casa para acompañarlos parte del camino. Itadori, siempre se me olvidaba decirte esto. Intercambiemos información de contacto. Eres mi único amigo. Antes de separarse, Yoshino Junpei sacó su teléfono y miró a Yuji Itadori con gran expectación. Yuji Itadori no respondió de inmediato porque no tenía forma de contactarlo. Después de todo, este no era su mundo, así que no podía usar su teléfono aquí. Yuji Itadori había considerado darle la información de contacto del joven Itadori y que éste pasara tiempo con Yoshino Junpei en su lugar después. Sin embargo, Yuji Itadori rechazó rápidamente esa idea. Yoshino Junpei lo consideraba su mejor amigo. No podía responderle a esa manera. Tras varios segundos de silencio, Yuji Itadori volvió a hablar. Lo siento. No tengo un teléfono de este mundo. ¿Este mundo? Yoshino Junpei parecía algo confundido. Sí. Eso es porque no soy de este mundo. Vengo de otro futuro. Yuji Itadori habló con expresión seria. En el fondo, a Yuji Itadori no le importaba dejar rastro de sí mismo en este mundo. Daba igual que nadie supiera lo que había hecho. Solo quería que las personas que había conocido encontraran la felicidad. Por eso, Yuji Itadori no le había contado nada a nadie más que al joven Itadori y a Satoru Gojo sobre sí mismo. Sin embargo, para corresponder sinceramente a la amistad de Yoshino Junpei, Yuji Itadori decidió decirle la verdad. Lo que había dicho era, sin duda, difícil de creer. Incluso un hechicero de Jujutsu tendría problemas para aceptarlo de inmediato. Yoshino Junpei era simplemente una persona común y corriente. Justo cuando Yuji Itadori se preguntaba cómo debía explicarse, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Yoshino Junpei. Ya veo. ¡Qué guay! Ahora era el turno de Yuji Itadori de estar confundido. ¿Me crees tan rápido? Por supuesto. Parecías muy serio cuando lo dijiste hace un momento, Itadori. Ya que lo dices tú, te creeré. Después de todo, tú también tienes una gran opinión de Earthworm Man 2. Además, siempre he creído que en este mundo existen cosas que van más allá de la imaginación de una persona común. Eres como alguien de Regreso al Futuro, ¿verdad? Los ojos de Yoshino Junpei estaban llenos de emoción, sin el menor rastro de duda. Si otra persona hubiera dicho esas palabras, Yoshino Junpei sin duda habría pensado que se estaban burlando de él. Pero todo era completamente diferente cuando las palabras provenían de Yuji Itadori. Algo así. ¿Entonces tienes algo que solo exista en el futuro? ¿Puedes mostrármelo? Bien. Yuji Itadori no pudo pensar de inmediato en nada particularmente especial.
Aunque habían transcurrido 68 años, el progreso tecnológico no había sido tan grande como cabría imaginar. La mayor parte de la ciudad no se veía muy diferente a como se veía ahora. No parece haber nada particularmente especial en el futuro, pero en este mundo existen cosas que trascienden el sentido común. Yuji Itadori extendió la mano y una bola de fuego se concentró en su palma. ¡Wow! Yoshino Junpei observaba con ojos que prácticamente brillaban. Muchas personas sentirían miedo instintivamente al presenciar algo que no pudieran comprender. Yoshino Junpei, sin embargo, no sintió miedo alguno. En cambio, lo invadió una intensa curiosidad. Por ahora, mantén esto en secreto para mí. Definitivamente. Yoshino Junpei asintió con todas sus fuerzas. Además, Itadori, después de que te vayas, ¿volverás? Sí, lo haré. Probablemente no podré quedarme mucho tiempo cada vez, pero volveré de vez en cuando. Además, hay otro yo de esta época en este mundo. Seguro que también estaría encantado de hablar de cine contigo. Entiendo. Una sonrisa apareció en el rostro de Yoshino Junpei. Solía tener una expresión sombría y rara vez sonreía. Cuando vuelvas la próxima vez, tienes que visitarme. Le pediré a mamá que prepare una comida. Sin duda lo haré. Tras despedirse de Yoshino Junpei, Yuji Itadori se preparó para regresar a su mundo original con Beatrice. Supongo que la gente de aquí es un poco más interesante de lo que Betty imaginaba. Beatrice tomó la mano de Yuji Itadori e inclinó ligeramente la cabeza, mirando hacia donde estaba Yoshino Junpei. Sí. Son todos buena gente. Yuji Itadori respondió. Beatrice podía percibir que Yuji Itadori estaba más relajado que antes. Como mínimo, era diferente de cuando ella lo conoció por primera vez. Las palabras que Yuji Itadori le había dicho en la biblioteca prohibida realmente no estaban equivocadas. Él también estaba cambiando poco a poco. Por eso Yuji Itadori había podido sacarla de la biblioteca prohibida. Pero Yuji, supongo que aún debes tener otros compañeros muy importantes en este mundo. ¿No vas a verlos? Beatriz preguntó con curiosidad. No es necesario. Mi identidad es especial ahora mismo. Si se enteraran de mi existencia, podría acabar causándoles problemas. Yuji Itadori negó con la cabeza. Por supuesto que quería reencontrarse con sus antiguos amigos. Sin embargo, no era necesario que los demás supieran lo que originalmente se suponía que iba a suceder en el futuro o que había cambiado. Con tal de que pudieran tener un futuro más feliz, eso era suficiente. Ya había eliminado cualquier posible amenaza. Las tragedias que deberían haber ocurrido jamás sucederían ahora. Ya fueran Sukuna, Kenjaku, los espíritus malditos o el otrora conservador cuartel general de Jujutsu, ninguno de ellos suponía ya un problema. Yuji. En serio. Supongo que no tienes que pensar que vas a causar problemas a los demás cada vez. Beatrice hizo un puchero y le habló a Yuji Itadori con suma seriedad. Incluso si surge alguna situación problemática, Betty seguirá estando a tu lado, de hecho. Yuji Itadori asintió. En ese momento, Yuji Itadori recibió un mensaje del chat grupal. El mejor estudiante de educación física de Jujutsu. Senpai One Senpai sin restricciones. ¿Estás libre ahora mismo? El que no está rodeado. Todo aquí ya está resuelto. Soy libre. ¿Sucedió algo de tu lado? El mejor alumno de educación física de Jujutsu. El profesor Gojo dijo que tiene algo sumamente importante que hablar contigo. Te pidió que vinieras inmediatamente. El que no está rodeado. ¿Qué pasó? El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Yo tampoco lo sé. Gojo Sensei dijo que tiene que decírtelo en persona. Yuji Itadori estaba algo confundido. No debería haber nada que Satoru Gojo no fuera capaz de resolver ahora. Sin embargo, a juzgar por la situación, parecía sumamente importante. Sin importar que, tenía que ir a echar un vistazo. El que no está rodeado. Entendido. ¿Dónde estás? El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Estamos en la preparatoria Jujutsu. El que no está rodeado. Entendido. Estaremos allí enseguida. Yuji Itadori cerró el grupo de chat e inmediatamente le contó a Beatrice lo que había sucedido. Beatrice asintió y activó inmediatamente su magia, teletransportándolos directamente al interior de la preparatoria Jujutsu. La magia Yin podía distorsionar el espacio,
permitiendo el movimiento instantáneo. Aunque una barrera rodeaba la escuela secundaria de Jujutsu, una barrera de ese nivel no era nada para Beatrice. Yuji Itadori y Beatrice llegaron al campo de atletismo de la preparatoria Jujutsu. Al percibir la energía maldita, localizó fácilmente a Satoru Gojo. «Gojo-sensei, ¿qué pasó?», preguntó Yuji Itadori. En ese momento, también notó varias cajas de cartón enormes y selladas junto a Satoru Gojo. 2. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 1. Votar queda 1. Chapter 100. You've worked hard all the way, Yuji. Capítulo 100. Has trabajado duro todo el camino, Yuji. En el momento en que Yuji Itadori vio las cajas allí, recordó el pasado. En aquel entonces, Yuji Itadori acababa de ser revivido. Tras el incidente en el centro de detención juvenil, sufrió un colapso mental total, lo que permitió a Sukuna tomar el control absoluto de su cuerpo. Sukuna incluso se había destruido el corazón para impedir que Yuji recuperara el control. Sukuna podría sobrevivir sin corazón, pero si Yuji Itadori tomara el control del cuerpo en ese estado, moriría inmediatamente. Al final, para evitar que sus compañeros resultaran heridos, Yuji Itadori optó por recuperar el control de su cuerpo por la fuerza y acabó muriendo. Posteriormente, sin embargo, selló un pacto con Sukuna y resucitó. En ese momento, todos sus compañeros pensaron que estaba muerto, mientras que Satoru Gojo hizo que Yuji Itadori se escondiera dentro de una caja de cartón y saltara repentinamente para sorprenderlos. Incluso después de 68 años, Yuji Itadori jamás pudo olvidar las expresiones en los rostros de Fushiguro y Nobara Kujisaki en aquel entonces. Y ahora mismo, las cajas junto a Satoru Gojo. ¿No había demasiados? 2. Yuji, estás aquí. En el rostro de Satoru Gojo apareció una sonrisa que ocultaba claramente innumerables ideas traviesas. Al gritar repentinamente sin previo aviso, las cajas que estaban a su lado se abrieron de golpe. Varias figuras saltaron de ellas al mismo tiempo. El primero fue el joven Itadori. Y acompañando al joven Itadori había varias personas más. Kujisaki Nobara y Fushiguro Megumi. También estaban Panda Senpai, Zenin Maki e Inumaki Toge. Incluso, Nanami Kento estaba allí. Los ojos de Yuji Itadori se abrieron de par en par mientras contemplaba todo lo que tenía delante, permaneciendo congelado en el sitio como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. 5. Vaya. Realmente se ve exactamente igual. Itadori, no esperaba que lo que dijo Gojo-sensei fuera cierto. Realmente hay 2 Itadoris. ¿Qué está pasando exactamente? Huevas de salmón. 2. Yuji Itadori seguía paralizado por la sorpresa y aún no se había recuperado cuando Kujisaki Nobara se acercó a él, ladeó la cabeza y lo examinó detenidamente. Tengo que decir que, aunque tus rasgos faciales son iguales, tu aura es completamente diferente a la suya. Incluso eres bastante guapo. Pero, ¿por qué no has dicho nada? No me digas que te has vuelto senil. Mientras Kujisaki Nobara hablaba, levantó una mano, preparándose para golpear a Yuji Itadori varias veces. Lo siento. No pude reaccionar por un momento. La conciencia de Yuji Itadori finalmente regresó a la realidad, e inmediatamente negó con la cabeza. Sinceramente, Yuji, me refiero al Yuji mayor, esta es la sorpresa que te preparé. ¿Por qué no pareces sorprendido en absoluto? Satoru Gojo se acercó a Yuji Itadori y le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Aunque, en principio, debía evitar hablarles de ti, después de pensarlo bien, decidí contárselo de todos modos. Pero no te preocupes. Solo la gente de aquí sabe de ti. La directora Yaga se encargará de borrar todo rastro, así que no tienes que preocuparte por causar problemas. La directora Yaga se encargará de todo. Satoru Gojo hablaba con indiferencia, como si no le importara en absoluto que Yaga Masamichi estuviera actualmente agobiado por todo tipo de trabajo en otros lugares. Todavía estoy un poco sorprendido. Yuji Itadori respiró hondo. Aunque Yuji Itadori había intuido lo que podría suceder en el momento en que vio las cajas, su corazón aún no podía calmarse después de ver a sus antiguos compañeros aparecer ante sus propios ojos. Oye, Itadori.
¿De verdad vienes del futuro? Panda Senpai y los demás también se acercaron a Yuji Itadori, interrogándolo con inmensa curiosidad. El sensei dijo que en el futuro obtuviste una técnica maldita que te permite viajar a través del tiempo y el espacio, así que regresaste específicamente para una visita. Satoru Gojo no les había hablado del grupo de chat. Explicarlo como una técnica maldita era simplemente más fácil de entender para ellos. La mirada de Yuji Itadori se movía de un lado a otro, recorriendo los rostros de todos, y sus emociones aún no se habían calmado. Podía sentir cómo sus ojos, que hacía tiempo que habían estado secos, se humedecían gradualmente. Hacía muchísimo tiempo que no se sentía así. Pero Yuji Itadori reprimió el impulso y se limitó a mantener una sonrisa aparentemente tranquila. Oye, Itadori, ¿de cuántos años en el futuro vienes? Preguntó Kujisaki Nobara. 68 años. 68 años. Espera, ¿qué? No te ves nada diferente. Es por los dedos de Sukuna y una serie de otras razones, así que mi apariencia no ha cambiado mucho. Eso suena realmente irritante. Mi yo del futuro seguro que se quejó de ti, ¿verdad? Sin duda lo hizo. Yuji Itadori asintió hacia Kujisaki Nobara. Desde el pasado hasta el presente, la personalidad de Kujisaki Nobara nunca había cambiado. Sin embargo, lo que le importaba a Yuji Itadori, era otra cosa. Su mirada se dirigió hacia el hombre silencioso que estaba a su lado y que lo había estado mirando fijamente a través de sus gafas. Gojo-sensei, ¿cómo convenció a Nanami-senpai para que también participara en esto? Yuji Itadori miró a Nanami Kento con incredulidad. Realmente no podía imaginar que la serie Nanami Kento pudiera colaborar con Satoru Gojo para hacer algo así. Bueno, el mundo del Jujutsu se ha reformado. Lo convencí prometiéndole que nunca más tendría que trabajar horas extras y que recibiría un salario más alto en el futuro. Satoru Gojo dijo con una sonrisa, mientras Nanami Kento se ajustaba las gafas que tenía a su lado. Esto es realmente difícil de creer. Nunca esperé que existiera un Itadori del futuro. Parece que te has convertido en un hechicero de Jujutsu capaz de valerte por ti mismo. Aunque el rostro de Nanami Kento permaneció inexpresivo, las comisuras de sus labios parecieron elevarse en un ángulo casi imperceptible. Cuando Gojo Sensei nos contó esto, todos pensamos que el cerebro finalmente le había sido frito por culpa de los 6 ojos. No esperaba que fuera cierto. Fushiguro Megumi también suspiró con asombro. Aunque todo parecía irreal, el Yuji Itadori que tenían delante ya había demostrado que todo era cierto. Otro Yuji Itadori había regresado del futuro. Justo cuando Fushiguro Megumi terminó de hablar, Panda Senpai se acercó con entusiasmo a Yuji Itadori. Oye, Itadori. Ya que vienes del futuro, ¿no significa eso que sabes mucho sobre lo que sucede después? Hoja de mostaza. Inumaki tiene razón. No preguntes por el futuro. Zenin Maki agarró a Panda Senpai e intentó arrastrarlo lejos. Sin embargo, antes de que lo apartaran, Panda Senpai todavía se inclinó hacia Yuji Itadori y le susurró. En el futuro, Maki llegará a estar con Ok. Antes de que Panda pudiera terminar, la tremenda fuerza de Maki lo arrastró lejos. Aunque la restricción celestial de Zenin Maki aún no se había completado en ese momento, su fuerza seguía superando la de todos los demás. Sin embargo, quizás este era el mejor camino para ella. Yuji Itadori no dijo nada y simplemente asintió con la cabeza a Panda. Panda Senpai inmediatamente le dirigió una mirada cómplice y levantó un pulgar. ¿De qué están hablando ustedes dos tan misteriosamente? Yuta se encuentra en el extranjero y no podrá regresar hasta dentro de un tiempo. En cuanto a los alumnos de tercer año, ya les he notificado que deben regresar a la escuela. Todas las medidas disciplinarias en su contra han sido revocadas. Satoru Gojo le dijo a Yuji Itadori. No sé si esto fue lo correcto, pero ya que por fin has vuelto, pensé que al menos deberías reunirte con tus amigos. Es lo mínimo que debo hacer como tu sensei. Después de todo, soy el más responsable de todos. Satoru Gojo sabía por qué Yuji Itadori había regresado al pasado. Precisamente por eso creía que los demás también debían conocer a Yuji Itadori. Podrían pensar en el futuro más tarde. Vivir bien el presente era más importante que cualquier otra cosa. Nanami Kento miró hacia Satoru Gojo, con un rastro de asombro en los ojos, como si le costara creer que esas palabras hubieran salido de la boca de aquel hombre.
Itadori, ¿quién es la niña que está a tu lado? No me digas que es tu nieta. Parece sacada de un estilo artístico completamente diferente. Betty no es una niña pequeña. HMPH. Circunflejo. Es realmente adorable. Betty siempre ha sido la más linda del mundo. Yuji Itadori comenzó a charlar con Beatrice y sus antiguos compañeros, mientras que Satoru Gojo y Nanami Kento se hicieron a un lado en silencio. Itadori ya es un adulto maduro. Nanami Kento miró a Yuji Itadori, luego echó un vistazo al joven Itadori antes de hablar lentamente. Sí. Nuestros juveniles siempre logran sorprendernos. Satoru Gojo se apoyó contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho. Sin embargo, a diferencia del semblante relajado de Satoru Gojo, la expresión de Nanami Kento era algo solemne. Suspiró. Entonces, ¿por qué Itadori regresó deliberadamente aquí desde el futuro? Nanami Kento sabía que, incluso si Yuji Itadori poseía realmente una técnica maldita capaz de viajar a través del tiempo y el espacio, tenía que haber una razón por la que había regresado al pasado. ¿De verdad importa algo así? Supongo que no. Mientras Nanami Kento hablaba, entrecerró ligeramente los ojos y fijó su mirada en las manos de Yuji Itadori. Tú también lo notaste, ¿verdad? Las cicatrices en el rostro de Itadori, y sus dedos. Los noté desde el principio. El Yuji actual ya domina la técnica de maldición inversa. ¿Dominó la técnica de maldición inversa? ¿Acaso Itadori ya se ha convertido en un hechicero de Jujutsu de ese nivel? En el rostro de Nanami Kento no se reflejaba ningún tipo de alivio, del mismo modo que Satoru Gojo no había sentido alivio cuando percibió por primera vez lo poderoso que se había vuelto Yuji Itadori. Por supuesto, estaba contento de que Yuji Itadori se hubiera vuelto más fuerte. Pero al mismo tiempo, cuando un estudiante se volvía demasiado poderoso, era un fracaso por parte de sus profesores. Esto significaba que su generación había obligado a los hijos de la siguiente generación a soportar una presión excesiva. 2. El joven Itadori había estado siguiendo a Nanami Kento y aprendiendo de él últimamente. Para Nanami Kento, Yuji Itadori también podía considerarse su alumno. Nanami Kento se ajustó las gafas mientras otra pregunta surgía en su mente. Dado que Yuji Itadori ya dominaba la técnica de la maldición inversa, ¿por qué no había curado sus cicatrices? La técnica maldita inversa de Yuji Itadori podía curar más que solo el cuerpo. Además, ahora podía percibir la forma del alma, y su técnica maldita podía tocarla. Por lo tanto, en teoría, incluso si las cicatrices se las había dejado Maito, aún debería ser capaz de curarlas. Pero Yuji Itadori había optado por no hacerlo. Las guardaba para recordárselo a sí mismo. Para recordar cuántos compañeros habían sacrificado sus vidas en el camino. Mientras tanto, él solo había perdido 2 dedos y le habían quedado algunas cicatrices. En comparación con ellas, esas pérdidas fueron insignificantes. Las cejas de Nanami Kento se crisparon ligeramente, como si él también hubiera adivinado vagamente la respuesta. En realidad, no era solo él. Todos debían haber notado las cicatrices en el rostro de Yuji Itadori. Pero nadie preguntó por ellos. Vaya, parece que todos están de muy buen humor. Vamos a tomarnos una foto de grupo. Satoru Gojo sacó una cámara de la nada y se unió a la multitud. Un momento, ¿no es esto un poco arriesgado? Nanami Kento se lo recordó desde un lado. Aunque sin duda todos los presentes guardarían el secreto, si alguien más descubriera una fotografía en la que aparecieran 2 Yuji Itadori, sin duda se darían cuenta de que algo andaba mal. No se preocupen, no se preocupen. Solo habrá una copia de la foto. Además, si pasa algo, se lo dejaremos en manos de la directora Yaga. Satoru Gojo dijo con una sonrisa. Él es el que tendrá que trabajar horas extras, de todos modos. Tras hablar, Satoru Gojo miró hacia Yuji Itadori. Quizás, para el Yuji Itadori original, este era simplemente un mundo paralelo al suyo, un mundo cuyo futuro no tenía nada que ver con él. Nada de lo que hiciera allí le afectaría. El mundo que salvó y transformó era otro mundo que jamás volvería a cruzarse con el suyo. Pero Yuji Itadori había elegido venir a este mundo y resolver todos sus problemas. De principio a fin, Yuji Itadori siempre había sido ese tipo de persona. Sin embargo, no eran mundos completamente paralelos. Desde el momento en que llegó a este mundo, sus futuros ya se habían cruzado. El futuro de este mundo también podría convertirse en tu futuro, Yuji.
Has trabajado duro todo el tiempo. Descansa un rato. Todos, vengan aquí. Es hora de una foto. Una foto. Varias horas después. Yuji Itadori tomó la mano de Beatrice y regresó a su mundo original. Sacó un libro. Contenía información sobre el alma que Yuki Tsukumo había dejado atrás. Yuji Itadori abrió el libro, dejando al descubierto una fotografía que había permanecido escondida entre sus páginas durante mucho tiempo. Incluso después de tantos años, la imagen de la fotografía permaneció perfectamente nítida. En la fotografía, Yuji Itadori y Kujisaki Nobara parecían estar discutiendo. Fushiguro Megumi los observaba desde la distancia con expresión impasible, mientras que Satoru Gojo estaba sentado cerca, con aspecto de estar disfrutando del espectáculo. Yuji Itadori acarició suavemente la fotografía con la mano, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Luego colocó otra fotografía dentro del libro. Era una foto grupal de todos ellos. Estaban los dos Itadori, junto con Nobara Kujisaki, Fushiguro y todos los demás estudiantes. Incluso Beatrice estaba entre ellos. Todos tenían la cara iluminada con una sonrisa. Yuji Itadori no fue la excepción. Hacía mucho tiempo que no se reía con tanta libertad. Debería encontrar la oportunidad de reunir a Subaru, Kazuma, y Mel y los demás, y tomarles una foto. Ahora que lo pienso, también tendré que comprar una cámara. Betty, ¿quieres ir al cine más tarde? Yo quiero salir a comprar algunas cosas. Betty quiere ir. Y Betty quiere comprar las entradas. Betty quiere comprar las entradas. Y esas palomitas. Betty también quiere. Bueno. ¿Por qué nadie le pregunta al pobre panda? También te llevaremos, senpai. Aprovecharé para llamar a Nobara Kujisaki y a los demás. Invitemos también a Yuka Tsurugi, junto con Miyaguni y los demás. Yuji Itadori dijo con una sonrisa. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. 5. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 16 comentarios. Votar queda 1.